Muchas veces estamos siendo esclavos de diferentes situaciones o nos encontramos en algunas cárceles, no necesariamente cárceles físicas, sino que cárceles en donde no podemos salir de ellas, cárceles de problemas, cárceles de deudas, cárceles de diferentes cosas, problemas que puedas tener en el momento. Y creemos que ese es un lugar que aún puede ser lugar de muerte o un lugar en donde nos vamos a deprimirnos, un lugar en donde Dios no está muchas veces. Eso es lo que podemos llegar a creer o eso es lo que el enemigo quiere que creas. Dios te tiene en este lugar por un propósito. Acompáñanos por favor a conocer cómo es el desenlace de la vida de José, cómo llega a ser el segundo en el reino de Egipto y cómo el Señor al final de cuentas tiene un propósito para cada una de las cosas que Él vivió y para cada una de las cosas que tú estás viviendo. Dios te bendiga, bienvenidos a Suavízate. Hola, en todos los capítulos anteriores, bueno, en los 2 capítulos anteriores, hemos visto la evolución de José, en donde desde el pequeño se le dio una promesa. Se le dijo, tú vas a gobernar sobre tus hermanos, tú vas a gobernar sobre el mundo. Pero después de eso empiezan a suceder un montón de situaciones adversas, un montón de situaciones en las cuales nosotros, por lo menos yo, me hubiera preguntado, ¿realmente lo que dijo Dios estará correcto o se equivocó y esa promesa era para mi hermano o para mi papá o para otra persona? Porque a mí yo no veo que esté pasando. Ya me vendieron, ya me traicionaron, me querían matar mis hermanos. En la casa de Potifar me acusaron injustamente. ¿Será que realmente estoy viviendo conforme a la promesa de Dios? ¿Será que Dios no se habrá equivocado? ¿Será que no? Dios no se equivoca nunca. Y si Dios te dio una promesa a ti, y si Dios te dijo que iba a hacer con tu vida algo, Él lo va a hacer. Dios va a trabajar en tu vida lo que sea necesario para lograr cumplir esa promesa. Así que tú solamente sé fiel, sé diligente y Dios va a hacer la obra. Veamos en Génesis 39:20 algo bien impresionante. Dice, entonces agarró a José y lo metió a la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, y hago una pausa aquí, aún lo meten a la cárcel injustamente y por todo lo que había pasado. Y dice la Biblia, estaba hablando de algo negativo, lo agarraron, lo metieron a la cárcel donde estaban los presos del rey, pero dice, pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José. Es impresionante cuando nosotros estamos conforme a la voluntad de Dios y vivimos conforme a la voluntad de Dios, tratando de agradarle en cada una de las cosas que hacemos, agradarle en nuestro trabajo, agradarle en nuestra familia, agradarle aún cuando estamos solos y nadie nos ve, agradándole aún con nuestros pensamientos. Cuando nosotros vivimos de esa forma, Dios va a venir y siempre va a estar con nosotros y aún en la situación adversa que estemos viviendo, según como dice aquí la Biblia con José, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor definitivamente. Dice la Biblia en el versículo 23 que el jefe de la cárcel no había nada, le dio el segundo al mando a José y no había nada que José no administrara. Porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Dios te ha llamado a una vida de prosperidad, pero ojo, no es prosperidad solamente económica, una prosperidad espiritual, una prosperidad de dones, una prosperidad de talentos, una prosperidad de ideas, una prosperidad de ventas, una prosperidad de lo que tú hagas. Dios te ha llamado a tener una vida de prosperidad, pero va a hacerlo, va a cumplirse cuando tú todo lo que emprendas, lo emprendas de la mano de Dios, confiando en Dios y creyendo que Él va a hacer la obra, que Él es el que está trabajando y Él va a hacer cada una de las situaciones que tú te emprendas a realizar. Estar en la cárcel
a cualquiera parecería ser algo negativo. Hay una historia que ocurrió en Perú, por ahí por los años 90, había un joven llamado Francisco, que él era cristiano y quería ir a evangelizar a los senderistas. Algunos conocen la historia, otros no. Los senderistas era un grupo, según comenta la historia, de gente terroristas, ¿correcto? Bueno, eran terroristas en el país, en Perú, y él tenía ese deseo, ese anhelo, y decía: Señor, mándame, por favor, llévame, yo quiero ir al interior del país a poder llevar tu palabra, y que muchos conozcan de tu palabra, que muchos te conozcan y te puedan seguir. Mucha gente del interior del país viajaba hacia la ciudad, hacia Lima, para refugiarse de todo lo que sucedía a raíz de todos estos conflictos. Sucedió que una vez él iba caminando en la plaza central y un auto pasó a toda velocidad y pasó tirando una bomba incendiaria. Obviamente explotó y la policía entró inmediatamente en el lugar y detuvo a Francisco, lo metió a la cárcel. Lo acusaron de ser precisamente un terrorista y lo meten en la sección en donde estaban destinados todos los de este grupo. Es interesante ver cómo se fueron pasando todas esas situaciones, y él dice: bueno, llegué a este momento, yo le pedía a Dios y llegué al interior del país a evangelizar, y lo que sucede es esto: me han enjuiciado injustamente y he llegado aquí. Y no se detuvo, entendió que era un plan de Dios para su vida y empieza a evangelizar a la gente, empieza a evangelizar, y habla con una joven. Esta joven era la dedicada de ultimar a las víctimas, era la que llevaba una pistola y le daba el tiro de gracias para asegurar de que las personas a las que atacaban perdieran la vida, ¿correcto? Y dice: Dios es capaz de perdonarme, aún habiendo yo hecho todo esto. Y le dice Francisco: claro, Dios es capaz de perdonarte cada uno de tus pecados. Y hacen una oración, la oración de fe, y en ese momento efectivamente esta chica siente el perdón de Dios y entiende que Dios sí la puede perdonar y que de sus pecados, de lo que ha hecho. La vida de ella empieza a cambiar y el testimonio empieza a darse, de ella empieza a conocerse en la cárcel. En esa cárcel había más o menos unas 500 personas, entre hombres y mujeres. Y al cabo del tiempo, más de 70 personas, en un lapso de casi 3 meses, más de 70 personas llegan a los pies de Cristo. Años después, ahí dentro de ese lugar, dentro de esa cárcel, es fundada o existe una iglesia en donde se adora a Cristo Jesús. Y justamente en un mal lugar, un lugar inhóspito, Dios tenía eso preparado para él. ¿Crees tú que estás viviendo un momento difícil? ¿Crees que tú estás viviendo un momento complicado y que las cosas te están saliendo mal? ¿Crees que lo que estás viviendo es una injusticia, que lo que estás viviendo no tiene sentido y que Dios quizás se olvidó de ti? Momento, ponte a pensar si realmente tiene que ver con la promesa que Dios te dio y es la forma de trabajar tu vida para poder llevar la palabra de Dios hacia las demás personas. No importa el lugar donde te encuentres, no importa la situación que te encuentres, si Dios está contigo, Dios te va a usar y Dios va a usar tus manos, tu talento para poder dar a conocer la palabra. Y no, eso fue lo que se nos fue dado, se nos dijo: ir y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Lo estás haciendo? No lo estoy haciendo porque en este momento estoy mal de plata. No estoy haciéndolo porque mis estudios. No estoy haciéndolo porque mi trabajo es muy importante, gano bonito dinero y no quiero perderlo. Momento. Dios te dio cada una de las situaciones en las que vives para poder llevar, para poder cumplir su palabra, para poder cumplir su promesa. Y no olvides cumplir ese mandamiento, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y recuerda, como lo hacía José, todo con excelencia. Después de esto sucede algo impresionante. Empieza a cumplirse las promesas de Dios. Ya sabes la historia, después lo vamos a hablar más detenidamente, la historia del copero y la del panadero es conocida al faraón y este es llevado a ser el segundo
del reino de Egipto. Ojo, no estoy hablando de que José fue llevado de regreso ¿cómo se llama? A gobernar su tierra, a gobernar la casa de su padre. Sí, no, estoy hablando de que fue llamado a gobernar Egipto. Y en la Biblia Egipto es figura del mundo. O sea, Dios te ha llamado a conquistar el lugar en donde estás. No esperes a que seas, si tú deseas llevar la palabra, no esperes a que seas llamado a un púlpito, no esperes a que seas llamado como a ser evangelista y a abrir campañas y enfrente de un estadio, enfrente de multitudes, de ninguna forma. Allí donde estás, en ese lugar donde estás, es el lugar que Dios quiere en este momento para tu vida, que tú puedas trabajarlo y ser una persona que con diligencia lleve el mensaje y lleve la palabra de Dios. Recuerda, así como pasó con José, según lo podemos ver en Génesis 45:5, él llegó a entender la razón de todo lo que sucedió, el por qué fue vendido por sus hermanos, el por qué fue vendido como esclavo, y dice que fue Dios el que lo permitió. Él entendió que fue Dios el que permitió todo eso para poder él llegar a ser un libertador, para poder él llegar a traer la paz, la tranquilidad, la provisión, la abundancia en ese momento en donde había escasez. Así que si tú estás pasando por tribulaciones, si tú estás pasando por problemas, si tú sientes que estás en la cárcel, en una cárcel no necesariamente física, no estoy hablando de una cárcel necesariamente en la cárcel de tu país, estoy hablando de una cárcel en una situación en donde no puedes salir. Si crees que el pecado te está acechando y que te estás queriendo hacer caer, si aún así has caído, levántate. Recuerda que este lugar en donde estás, el Señor lo ha permitido. Solamente dile: Señor, tú permitiste esto, tú has permitido todas estas situaciones que he vivido. Ahora te pido que tú me ayudes a salir adelante y que cumplas tu promesa. Recuerda, Dios no miente. Dios lo que te dijo que iba a hacer, lo va a cumplir en ti. Aunque se tarde la promesa, Dios lo va a hacer. Dios te bendiga. Recuérdate que Cristo viene pronto. No descuides, por favor, tu salvación. Deja ya de perder el tiempo en situaciones en las cuales no valen la pena. Cristo viene pronto. Prepárate, limpia tus vestiduras. Cristo viene con una novia limpia, sin manchas. Recuérdate, si me ayudas a compartir este video, te lo voy a agradecer mucho. Nuestras redes las vas a encontrar a continuación en pantalla. Y gracias por permitirnos poder bendecir tu vida. Dios te bendiga.